Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, le comentamos que seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de Filemón, una carta que el apóstol Pablo le envía a este siervo que es un colaborador. Aunque nosotros lo contamos como un libro más que se encuentra dentro de la Biblia, es una preciosa carta y habíamos dicho que muestra el profundo amor de los siervos de Dios que le sirven a nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo que se caracteriza en el corazón de cada uno de aquellos que le estamos sirviendo al Señor. No es una mera historia de amor, es la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo derramada en los corazones por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que el apóstol Pablo también le dice a los hermanos en Roma cuando le envía su carta, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y apelando ese amor a esa reconciliación, al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que siempre lo exaltamos, lo recordamos, porque es la obra más poderosa que hace nuestro Dios a través de su Hijo para mostrarnos su gran amor. El gran amor de Dios. Y habíamos dicho que en el desarrollo de esta serie de devocionales en la carta a Filemón se ha visto primeramente en este contexto de la epístola una salutación muy importante, siempre la recordamos también, donde el apóstol Pablo los nombra a ellos y se ve entonces ese reconocimiento del amor y de la colaboración que tienen hacia él también. Una fe que caracteriza a Filemón, una fe llena de amor, que él conforta los corazones de los hermanos. Pablo afirmó que muchos creyentes habían sido confortados, lo había ayudado con el gran amor que tenía nuestro amado hermano Filemón, mostrando una fe, no una fe nada más que expresada o un evangelio profesional, no, una fe visible, practicada, un trato de amor y de servicio hacia los santos, aun siendo él un hombre prominente. Ahora el apóstol Pablo le habla acerca, posteriormente habíamos dicho, acerca de considerar la transformación que Onésimo había recibido. Y le dice a nuestro amado hermano Filemón que él reconsidere otra vez recibir a Onésimo. Pablo declaró que en otro tiempo le fue inútil a su amo. Y como habíamos dicho que cuando el evangelio no ha invadido ni se ha apoderado del corazón de los seres humanos le sirven al enemigo, al diablo, le sirven al sistema, lo toma la droga, se convierten en unos antisociales o ya bien sea en unos profesionales maldicientes que andan en ira, en enojo, como dice nuestro amado hermano Santiago también, una sabiduría terrenal. Pero ahora se había convertido en un hombre útil por medio del evangelio. Por tanto, él como Filemón eran hombres ya convertidos y que el amor de Dios había cambiado y había traído un resultado ahora que le eran útil al Señor, no solamente para el apóstol Pablo, sino útil para el reino de Dios. Este cambio fue el resultado del encuentro con el evangelio durante el tiempo en que Pablo fue encarcelado. Allí Onésimo fue convertido y en el ministerio de Pablo también llegó nuestro amado hermano Filemón. Ahora vamos a leer la palabra en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Dice así la escritura en esta carta que el apóstol Pablo le envía a nuestro hermano Filemón desde el verso 15 en adelante. Dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más bien como un hermano amado. Mayormente para mí, pero por cuanto más para ti. Dice el apóstol Pablo, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.
Cuando el apóstol Pablo dice tanto en la carne como en el Señor, es que está haciendo una división. Ahora nosotros somos seres espirituales, hechos de nuevo, nuevas criaturas, personas que no somos hechos por la voluntad de carne, habíamos dicho, ni por la voluntad de varón, sino de Dios. Toda la persona que sale del vientre de la madre nace infectado por el pecado y muerto en delitos y en pecado, con un espíritu muerto, incompatible para la comunión con el Señor. Ya no tiene esa comunión porque en el huerto del Edén se rompe esa comunión. Es por eso que dice ahora, tanto en la carne como en el Señor. Ahora espiritualmente somos una familia espiritual. Dice, así que si me tienes por compañero, recibirle como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Entonces el apóstol Pablo le dice que reciba a Onésimo y eso va a ser provechoso para él, para el apóstol Pablo. Y ese provecho en el Señor se lo va a hacer sentir nuestro amado hermano Filemón cuando reciba a Onésimo. Y va a traer gozo, alegría para nuestro amado apóstol Pablo. Dice, te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea que hay una obediencia por la fe y por el amor que nosotros tenemos en nuestro corazón. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concebido. Es una palabra que tiene que cumplirse en nosotros. La Biblia no solamente para leerla, para estudiarla. Ahora nos las memorizamos, la estudiamos, nos la refrescamos para saber y entender que esto tiene que cumplirse en nuestra vida a diario. Es la vida del Evangelio. El apóstol Pablo escribe lo que ellos estaban viviendo, lo que el Evangelio estaba produciendo, o sea, los frutos del Espíritu. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, hemos leído tu palabra. Tu palabra que es vida, Señor. Tenemos esa comunión contigo como hijos a padre y de padre a hijo. Ahora, Señor, que tú has restablecido esa comunión por medio del sacrificio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar agradecidos. Que ahora estamos en la luz, que no estamos en tinieblas. Que las tinieblas, Señor mi Dios amado, ese fruto que trajo el pecado, la maldad, que no teníamos comunión contigo, que a diario no teníamos esa certeza, esa seguridad, Señor, de que nosotros hablamos contigo y que tú eres espíritu, oh Dios, y ahora tú nos escuchas en espíritu, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que el Padre buscaba a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Pero ahora, según la verdad, según tu voluntad, no como el diablo nos tenía esclavizado, hablándole a las cosas inanimadas, Señor, hablándole a lo creado y no a ti, que tú eres el creador. Por eso te damos las gracias, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, que tu palabra, Señor, conforte nuestras mentes, nuestros corazones, nos haga obedientes, Señor. Nos dé un corazón también de perdón si alguien nos ha agraviado, alguien nos ha hecho una herida, pero también nosotros pedir perdón si también hemos herido a alguien, que haya la reconciliación. No como cuando estábamos en el mundo, que decíamos, si él no me habla, yo no le hablo, si él no me perdona, yo no le perdono. Ayúdanos, Señor, porque nosotros ya tenemos un corazón nuevo, humilde, sencillo de corazón, como tú nos enseñaste en la cruz, cuando dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún así, los discípulos, Padre amado, tú los perdonaste, que te negaron, Señor, que se fueron, que muchos, Señor mi Dios amado, se entristecieron, pero aún así tú fortaleciste, Señor, el corazón, Señor mi Dios amado, y sus almas para que también fueran fieles y sencillos, Señor mi Dios amado, en este ministerio, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Entonces habíamos dicho que este cambio fue resultado del encuentro con el Evangelio en el tiempo que el apóstol Pablo fue encarcelado. Allí Onésimo se convirtió en un hombre útil, dejó el vicio, dejó las cosas del mundo. Cuando el apóstol Pablo afirma que él lo engendró en las prisiones, no está
está reclamando ser el autor de la salvación, pues el nuevo nacimiento es obra de Dios, no es obra del hombre, como enseña la Escritura. Habíamos dicho que el apóstol Pablo llamaba a los hermanos así de una forma de cariño, de amor, pero que no se pone él como el autor de la salvación, porque aún mismo el apóstol Pablo recibió el bautismo del Espíritu Santo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, como enseña la Escritura. Es Cristo quien es el autor de la fe, como dice Hebreos capítulo número 12, quien concede el Espíritu Santo. Los apóstoles simplemente fueron instrumentos para predicar el Evangelio y conducir a otros a la fe por el poder transformador que pertenece únicamente a Dios. También observamos acá que Onésimo aparece mencionado en la carta apostólica a los Colosenses, en el capítulo número 4, verso 9. Es presentado como un amado y fiel hermano, lo que indica que su vida había sido completamente restaurada y que ahora participa activamente en la obra del Evangelio. ¿Usted se imagina que usted tenga un hijo que es rebelde, que es ladrón, que es maldiciente, o un amigo o un compañero de trabajo, y se vaya por un tiempo, y que sea un antisocial que no sirve para nada, y después usted lo vea en un video o en una película como un gran ejecutivo? Este es el hombre que vivía por aquí, este es aquel que maldecía, que hacía esto. Entonces, ¿cómo quedaríamos nosotros? ¿Cómo quedaría Filemón si leía la carta a los Colosenses y veía que Onésimo era un hombre fiel, entregado al ministerio de nuestro Señor Jesucristo? En esta acción final de la carta se revela el clima del mensaje pastoral de Pablo. Ahora Pablo va a apuntar a la reconciliación, y usted, cuando ve esa imagen, ve ese video, ve esa persona, wow, si yo pudiera hablarle ahora, un hombre de negocio, un gran hombre de Dios, como le pudiera pedir la oración. Onésimo debería de regresar a su amo, pero no por una impresión nada más de una buena regeneración, sino el cambio de vida por medio del Evangelio, y siendo ahora un hermano. Después que no era un hombre inútil, ahora le va a ser un hombre útil. Pero ahora la relación no sería la misma. La gracia de Cristo había cambiado su identidad. Lo que antes era una relación de esclavitud, ahora debería convertirse en una relación de hermandad. Como hermanos, la providencia de Dios aún en medio de los errores. Así que este devocional lo podíamos titular La reconciliación que produce el Evangelio, por el amor de Dios. Entonces, esa providencia de Dios aún en medio de los errores, Pablo introduce una reflexión muy profunda y poderosa, y dice: porque quizás para esto se apartó por ti algún tiempo, para que lo reciba ahora para siempre, no por un momento o no por aquellos días, como dice el apóstol Pablo, que se lo vuelve a enviar. Quizás él falló, pero Dios da segundas oportunidades, Dios da otras oportunidades. El apóstol Pablo no está justificando el error o la maldad de Onésimo. Probablemente él había huido y quizás había causado algún perjuicio económico a su amo que lo dejó triste. Sin embargo, Pablo reconoce que Dios puede obrar incluso en medio de las circunstancias difíciles, que trae redención. Dios, en medio de todo esto, Él obra, Él permite. Habíamos hablado siempre de esto, de la providencia del Señor, que debemos de estar atentos a nuestro alrededor, cómo Dios está obrando en nuestras vidas, cuáles son las circunstancias que muchas veces nos causan heridas, para que nosotros reflexionemos, para que nosotros abramos los ojos. No me dé mucho para que yo no reniegue de ti. Dice, para que yo no me olvide de ti, ni me dé poco para que yo no reniegue. Entonces, la circunstancia muchas veces no es para renegar o para olvidarnos de Dios, sino para ver que Dios nos está probando. Muchas veces nos viene mucha abundancia y necesitamos algo, le pedimos al Señor, pero que después que lo obtenemos nos olvidamos del Señor. O estamos tan necesitados que decimos: Dios no nos ayuda, Dios no me escucha. El resultado final de esta situación fue poderosa y extraordinaria, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como un hermano amado. Esto es lo que encontramos acá en el verso 16, que estamos leyendo esta epístola, esta carta del apóstol Pablo a nuestro amado hermano Filemón. El Evangelio transforma profundamente las relaciones humanas.
De hermano, de amigo, de hijo, de padre, nos convertimos en hijos de Dios. Somos una sola familia, ya bien sea que sea mi mamá, mi primo, mi amigo, mi vecino. La gracia no solo cambia al pecador, sino que también lo redefine y redefine las relaciones porque nos da una posición, nos posiciona como hijos de Dios. Todos somos vistos delante de los ojos de Dios igual. Lo que antes era una relación de dominio, ahora se convierte en una relación de comunión. Ya no hay ese dominio que había por medio de la ley romana, sino que había una comunión. La comunión, como muchas personas la ven hoy en día por la religión tradicional, no es tomar el pan y el vino, la hostia. La comunión, tomar la comunión es la relación que hay entre los hermanos y Cristo. Todos nosotros tenemos comunión con Cristo y esa comunión se ve redefinida del mundo en Cristo. Dios redefine esa comunión porque ya tenemos comunión, una relación. La palabra comunión es una relación entre nosotros y Cristo y entre nosotros mismos, y se cumple aquel gran y poderoso mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí entonces Jesucristo restableció y dio así el poderoso mandamiento que lo podemos vivir todos los días. La intercesión y la responsabilidad cristiana. Pablo continúa diciendo: y así, si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Estas palabras reflejan el corazón pastoral del apóstol Pablo. Él está dispuesto a asumir cualquier deuda que pudiera existir en Onésimo y Filemón. Fíjese que no es solamente un amor hablado. Yo, Pablo, le escribo de mi mano, yo lo pagaré. Aquí Pablo utiliza un gesto personal que fuerza compromiso, entrega, no solamente con oración, como dice nuestro amado hermano Santiago: si tuve un hermano que está necesitado, ora por él y que Dios te ayude. Y si tienes allí una harina, un arroz o tienes un dinero, no le das, sino que solamente con palabra. Hijito, no nos amemos nada más que de palabra, sino de hecho, también dice Juan. Nuestro amado hermano Santiago dice también que la fe sin obra es muerta. Pablo estaba dispuesto a pagar la deuda que nuestro amado hermano Onésimo le había dado un agravio a Filemón. Si le había quitado algo, le había robado y le había dado pues un espacio en su mente, en su corazón a Filemón, de dudar de él y de no creer en él, y que él no tenía dinero. Pablo estaba dispuesto a asumir esa deuda con compromiso. Sin embargo, inmediatamente le recuerda algo muy importante: por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Mas sin embargo, el apóstol Pablo no abusa de su autoridad. Es probablemente que él indica a Filemón que había llegado a la fe a través de su ministerio, pero el apóstol Pablo no abusa de su autoridad. El apóstol no lo menciona como una presión, como algo que tiene que ser algo así. No, sino como un recordatorio del vínculo espiritual que existía entre ellos, para que él vea que así como Dios le dio amor y perdón a través de su ministerio, y él le estaba pidiendo algo también que no era algo que era forzado, que salía del corazón. Es el fruto del Espíritu, el amor. En este punto se observa nuevamente el poder del Evangelio. Pablo no exige, sino que ruega. Y eso lo habíamos dicho, que es importante. Ese ruego es la máxima expresión de la humildad. Te ruego, no impone, apela al amor y a la obediencia cristiana. Así que vamos a ver esta sección también: la obediencia, la oración y la esperanza en la obra de Dios. Pablo expresa confianza en la respuesta de Filemón: te he escrito confiando en tu obediencia. O sea, en un fruto del Espíritu, no en la carne, no en los méritos o los artilugios o la capacidad humana, sino en el fruto del Espíritu, en lo que Dios ha hecho en nosotros. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Este es el verso 21. Y entonces también le dice: prepárame también alojamiento, porque espero
que por vuestras oraciones os seré concedido. Ahí está, la obediencia en la oración. El apóstol Pablo cree que la obediencia cristiana no se limita al cumplimiento de una petición mínima, sino que se expresa en una disposición generosa y voluntaria. O sea que nosotros debemos andar tranquilamente, porque el fruto natural de nuestra vida va a ser la obediencia, guiados por el Espíritu, que es importante, el fruto del Espíritu. Y también le dice esto, que le prepare alojamiento y que ore. Aunque Pablo está preso, mantiene la esperanza de la intervención de Dios. Él ora por los creyentes, pero también cree que las oraciones de ellos pueden ser un instrumento para su liberación. No hay arrogancia. No, yo soy el apóstol, yo soy el que voy a orar. Porque, ¿qué pasa cuando esas grandes personas que se ven por la televisor y por los medios de comunicación y por las redes sociales caen presos? ¿Qué pasaría si cayeran presos? Porque no se ven como otros hermanos, sino que se ven arrogantes, con una autoridad por encima de los demás. Es un texto muy importante que aparece en Romanos, que siempre lo hemos comunicado por acá. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Nosotros pues debemos de ser humildes, no como la gente que está en el mundo, que después que entonces que ya no brilla, que ya no están en los grandes escenarios y que ya no son grandes empresarios, el mundo se olvida de ellos. Ya no salen más por los medios de comunicación. Entonces el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí, como hermanos, ya bien sea en la buena o en la mala, nosotros debemos practicar la oración. La oración en la vida cristiana surge precisamente de las necesidades y de las circunstancias difíciles, y también de las circunstancias que nosotros pudiéramos tener abundancia. Sin embargo, la respuesta final siempre permanece en la soberanía de Dios. Nosotros le pedimos a Dios, no le exigimos al Señor. Nosotros tenemos que respetar la grandeza, el poder y la autoridad de nuestro Dios, porque Él conoce todas las cosas, y todas las cosas que Él nos va a dar nos van a ayudar para bien. En Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios dirige la vida de su siervo según su propósito, incluso en medio de las circunstancias adversas. Habíamos visto esa escritura donde el apóstol Pablo pasó por la isla de Malta, y la habíamos comparado con la vida de nuestro hermano también profeta Jonás, que mientras Dios utilizó una tormenta para destruir la desobediencia del profeta, abrirle los ojos y ponerle un corazón obediente y alineado con la voluntad de Dios, Dios levantó una tormenta para guiar al apóstol Pablo y así abrirle su ministerio y que el evangelio llegara a la isla de Malta. Fueron dos propósitos diferentes, pero fue el mismo instrumento que Dios utilizó, una tormenta, pero con propósitos diferentes. Así que debido a las circunstancias, ya bien sea que sean adversas o que sean favorables, Dios va a utilizar sus instrumentos naturales. Así que esta parte final de la carta revela uno de los ejemplos más hermosos de la reconciliación en el Nuevo Testamento. Nosotros también por acá habíamos dado ese texto que la palabra del Señor nos dice que Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. El apóstol Pablo también dice ya que nuestro amado hermano Filemón es una nueva criatura. Y es lo que dice Segunda de Corintios capítulo número 5 del verso 17 en adelante: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Esto es la fe, creer esto. No como lo dice el mundo. ¿Tú crees que Dios te va a perdonar? Pues porque creemos seguimos acá, porque creemos estamos de pie, y porque creemos verdaderamente, valga la redundancia, que Dios nos oye. Y no solamente que nos oye, sino que nos ayuda en todas nuestras debilidades. Ahora, un esclavo fugitivo que regresa a su amo, pero ya no como su propiedad, sino como un hermano en Cristo, porque es una nueva criatura. Y dice el apóstol Pablo en Segunda de Corintios, el verso 18, y todo esto proviene de Dios. Ahí está, el que nosotros seamos una nueva criatura y que Dios haga por
olvidarse de las cosas viejas, ya no la vengan más a la memoria, como dice la escritura también en Isaías 65:17, que las cosas viejas no vendrán más a la memoria, ni a la memoria del Señor, sino que le echan nuestros pecados a lo más profundo de la mar, lo destruyen en la cruz del Calvario. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió por sí mismo, no puso a otro ni mandó a otro, sino por Cristo. Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y dice una cosa muy importante, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué bonito lo que está utilizando el apóstol Pablo. Pablo está practicando el evangelio. Pablo está practicando el evangelio. Y muy importante, así como Dios no le tomó en cuenta los pecados a Filemón y lo limpió, lo libró y lo pone como un ministro útil y lo pone también como un colaborador del apóstol Pablo, y Cristo no le tomó en cuenta sus pecados, eso es lo que tiene que practicar él con Onésimo, no tomándole en cuenta los pecados a los hombres. Dice aquí bien claro en 2 Corintios capítulo número 5 verso 19. Y ahora, y nos encargó a nosotros somos los responsables de que el mundo se reconcilie con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo cuando verdaderamente muchas veces ni nosotros mismos nos perdonamos? Un ciego no puede guiar a otro ciego. El apóstol encarcelado, aún encarcelado, intercede con amor, dispuesto incluso a asumir una deuda ajena. No solamente el apóstol Pablo reconoce la deuda espiritual, sino también la deuda material. Un creyente maduro es llamado a demostrar la profundidad de su fe mediante la obediencia y el perdón, porque Dios nos perdonó, nos reconcilió. Ahora nosotros también debemos hacer ese puente. La carta muestra que el evangelio no solo transforma las relaciones de humano con Dios, sino también las relaciones de humanos a humanos, complejas. Lo más complejo que hay en este mundo son las relaciones humanas. Por los hábitos que nosotros desarrollamos a diario y por nuestro carácter, muchas veces cambiamos, pero Dios está ahí. La gracia de Cristo tiene poder para restaurar vida, sanar conflictos y convertir vidas antiguas que habían dividido también relaciones por causa también del malestar de la sociedad que habíamos dicho, los vicios, las drogas, los malos pensamientos, las malas palabras. Dios restaura todo, no tomando en cuenta nuestros pecados, y nos reconcilia con Él y nos reconcilia con los demás. Por eso Pablo escribe con plena confianza. Sabe que él mismo también fue transformado por el evangelio, y el evangelio también transformó a todos aquellos que él le predicó, incluso ahora a Filemón y a Onésimo, que también han sido transformados en sus corazones, y que la obediencia nace del amor producida por una reconciliación verdadera. Ese es el verdadero evangelio. Esta es la palabra de Dios, aunque muchas veces dura, que tenemos que dar la cara y pedir perdón, reconocer nuestros errores, nuestra falta, porque muchas veces andamos arrogantes, dándonos más santos que los demás, cuando también nosotros tenemos muchas cosas que nosotros hacemos a nuestro alrededor que nos pueden causar un malestar, y muchas veces también andamos de mal humor. Tenemos que reconocer que también andamos en un cuerpo de muerte, como lo dice nuestro amado hermano Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones y aún así oró, aún así pidió al Señor y Dios lo escuchó. Que Dios nos va a escuchar, que también los apóstoles fallaron, que también allí hay gente que falló, Dios la reconcilió y Dios le dio una segunda oportunidad, y Dios da oportunidades. ¿Cuántas veces vas a perdonar a tu hermano? Hasta 70 veces 7. Es indefinido el perdón, es infinito. Así que en esta confianza debemos estar con nuestra mente siempre puesta en el Señor. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, mi Dios amado, te damos las gracias. Gracias porque tú nos hablas, Padre amado. Siempre estamos pidiendo una palabra de arriba, una palabra de fe, una palabra de amor. Señor, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos todas las comodidades, pero andáramos amargados? No las disfrutáramos. Hay gente que pide y pide, pero no disfruta lo que pide, no disfruta lo que tiene, porque
en su amargura, en su avaricia, ni se conforman con lo que tiene. Y así tengan un castillo, como dijo nuestro amado hermano también, el predicador Salomón, que es mejor comerse un pan duro en una casa de pobre que un banquete grande en un castillo donde todo el mundo ande amargado y todo el tiempo hay una pelea. Señor, ayúdanos, porque esta es la realidad que tú nos das. La reconciliación, el amor, el perdón. Señor, la sencillez de corazón, la humildad y la obediencia. Son frutos que el Espíritu ha puesto en nuestras vidas, que muchas veces nosotros los enterramos y queremos andar conforme a la carne. Y después decir que nadie nos comprende y hacernos la víctima. Ayúdanos, Señor. Abrir nuestros ojos. La posibilidad que nosotros tenemos de hablar contigo, porque una vez vamos a estar delante de tu presencia. ¿Y qué vamos a decir? ¿Cómo nos vamos a comportar? Señor, verdaderamente somos tus hijos. Andamos conforme al propósito tuyo. Somos siervos, como dijo Cristo, que los discípulos serán semejantes al Maestro. ¿Andamos en esa semejanza o seremos unos hipócritas? Andaremos también engañándonos a nosotros mismos, en el autoengaño. Señor, nosotros somos personas que hablamos contigo, que llegamos delante de tu presencia. Tú conoces nuestra mente, nuestro corazón. Escudriña lo más profundo con esos ojos como llamas de fuego. ¿Qué vamos a hacer y a decir cuando todas nuestras cosas son desnudadas, como dice tu palabra, delante de tu presencia? Tenemos que reconocer lo que somos y lo que hacemos, Señor, con responsabilidad. Ayúdanos, Padre amado, Señor, a ser humilde, a ser fieles, a ser obediente. Primeramente a reconocer lo que somos. No con autoengaño, no con un ropaje por fuera, sino con una verdadera vivencia espiritual, con una realidad viva. No como los fariseos que tenían aquel ropaje por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Hoy día por dentro nosotros tenemos el Espíritu Santo, el fruto, al cual no debemos de contristar, sino que debemos de avivar, Señor. Que fluya en nuestras vidas, que nos guíe verdaderamente como lo dice tu palabra, que Él nos guiará a toda verdad. ¿Estamos viviendo la verdad o estamos viviendo la mentira? Ayúdanos, Señor, porque tú nos has dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Tú pasarte por alto nuestros pecados. ¿Estamos nosotros también haciendo lo mismo con nuestros hermanos, amigos y vecinos y compañeros de trabajo y aquellos inconversos que necesitan más bien ver el amor de Dios y la reconciliación, Señor? ¿Estamos nosotros perdonando y pasando por alto nuestros pecados? ¿O más bien las circunstancias todos los días nos tienen amargados? Ayúdanos, Padre amado, a salir muchas veces de nuestra amargura, de nuestros malos pensamientos, de nuestros malos hábitos, Padre amado, y destellar así la luz de Cristo por las buenas obras y dar así la palabra de reconciliación. Ayúdanos a ser buenos predicadores también, porque, Señor, mi Dios amado, también los ojos de la gente están puestos sobre nosotros. Y muchas veces dicen, para ser cristiano como ese, mejor no soy nada. Deberíamos de avergonzarnos, Señor, porque tú, Señor, mi Dios amado, lo diste todo por nosotros. ¿Qué estamos dando nosotros por ti? Lo estamos dando todo, Señor, porque muchas veces es fácil decir que vivo para Cristo, pero vivo el Evangelio. Ayúdanos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, oasis de bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, también le invitamos a que visiten nuestras páginas en YouTube como oasis de bendición, para que usted allí también pueda seguir nuestros devocionales, dele a la campanita, se suscriba para que estos mensajes también le lleguen a diario. Pero para que también usted los pueda compartir, los pueda volver a escuchar, analizar. Cada día la palabra de Dios nos habla y nos abre el corazón para que nosotros sigamos en este camino. También estamos en la página de TikTok como Oasis de Bendición y en el Facebook como Wilmer Rodríguez, donde las ricas y poderosas bendiciones no solamente le alcanzarán a usted y también a los suyos y a sus familiares. Dios les bendiga, Dios les guarde.